La primera vez que yo sentí el fracaso y literalmente que creí que hasta ahí me había llegado mi vida fue a los 16 años. Nunca te acostumbras con que lo que es evidente es la realidad. Siempre quieres ir a descubrir otras cosas que no necesariamente el resto de gente ve y ahí es donde nacen las oportunidades. Después en mi vida me he convertido en una gran experta en aprovechar los momentos críticos como las grandes oportunidades para todo. Entonces siempre esa curiosidad ha sido absolutamente clave. ¿Alguna vez te ha llegado como esa pregunta de, uy, venga, yo escogí re mal mi carrera, ¿qué estoy haciendo acá? No conecto con la gente, no conecto con los temas, no conecto con los profesores, no conecto con absolutamente nada. No eres el único, a todos nos ha sucedido, pero en especial para la invitada del día de hoy, eso fue un parteaguas, porque para ella escoger una carrera que al final se dio cuenta de que no le hacía sentido, fue una oportunidad para empezar desde cero y para pensar en grande. Y ese pensar en grande no solamente se limitó a lo que hizo en la universidad, sino en todos sus pasos siguientes. Quiero agradecerle, antes de que comencemos con el episodio, a Natalie y a Daniel por ayudarme de una forma increíble a la hora de prepararme para este episodio. Y nada, les doy la bienvenida a Inminente Podcast. Los dejo con el episodio 107 con Karen Escarpeta. Y quiero saber quién es Karen Escarpeta. Juan Pablo, yo creo que esa es la pregunta que a veces nos ponemos como en crear respuestas también muy de típico momento en cuando estás en un proceso de entrevista o en algo corporativo, o cuando alguien te la pregunta como con una expectativa de responder mucho de tus historias y yo siempre respondo tres cosas. Yo soy una gran curiosa, yo soy súper apasionada y soy súper determinada. Y creo que cualquier momento de mi vida que toquemos, vamos a llegar a converger que esas tres características que son muy auténticas mías van a sobresalir. Así que eso es Karen Escarpeta, una caja. Oh, y un bicho raro. También la vez pasada estaba hablando con alguien maravilloso que tuve la oportunidad de conocer la semana pasada. Estoy terminando un programa de liderazgo de mujeres en juntas directivas y una de las últimas clases fue con alguien que lideró la parte financiera por los últimos 12 años en Bancolombia, su CFO. Y literalmente le decía, José, yo soy un bicho raro, porque soy una mezcla de muchas cosas, pero independientemente de todo lo que hablemos, te aseguro que siempre vas a decir, Karen es súper apasionada, súper curiosa y es una vieja muy determinada. Así que esas tres creo que siempre van a estar hablando mucho de quién soy yo y de mi personalidad muy auténtica. Cuando una persona, no sé, externa a, como a los círculos en los que uno se mueve y escucha que uno le dicen bicho raro, es como una ofensa, pero cuando a mí me han dicho bicho raro, es como gracias, o sea, es el mejor cumplido que le pueden hacer a una persona, yo creería, ¿no? 100%, porque al final, obvio, primero te tienes que conocer y tienes que tú tener clara tu propia definición de bicho raro, pero a mí me Claro. encanta porque no es el común denominador, no es lo que la gente espera, no es, claro, hay algunas características que son un poco más predecibles, llamémoslas, pero la mezcla de lo que es impredecible es lo que me hace ser muy yo. Y al final todo lo que me hace ser muy yo es lo que permite que llene unos espacios fantásticos en todas las facetas de mi vida y profesional. Eso es fundamental, porque al final eso es lo que termina siendo la mayor inversión si eres parte del mundo corporativo, de la empresa con la que eliges construir o si eres parte de un mundo de emprendimiento, pues ese es el secret sauce, como le dicen en Estados Unidos y en inglés. Esa es esa parte absolutamente diferencial. Así que bienvenidos los bichos raros que tenemos claro porque somos. Sí. Esa pregunta de quién eres me lleva a lo siguiente y es lo que eres hoy lo soñaste de niña. ¿Cómo fue tu proceso desde muy atrás? Yo siempre respondo con mucha determinación que sí. Claramente, ni lineal, ni pasar del punto A al punto B, ni incluso creyendo que tienes muchas respuestas o ciertos caminos un poco más claros. No tenía ni idea de todo, probablemente lo que iba a vivir en el proceso, pero yo sí he sido, por eso te decía, yo siempre he sido una niña muy curiosa, sobre todo en mis años de adolescencia. Fue muy importante para mí tener claro que quería no necesariamente estar en el mismo lugar, quería viajar porque tenía mucha certeza de que el mundo era mucho más de lo que parecía que tuviera a mi alrededor. Y esa determinación de querer convertirme
al comienzo y como yo le llamaba cuando era mucho más chiquita, como en esa ciudadana del mundo, y en querer convertirme en una persona, claro, ahí va otra, la definición de éxito que también va cambiando, ¿no? Pero en ese momento, ese éxito que sí estaba muy asociado a profesionalmente llegar a tener unas posiciones de muchísima relevancia por el impacto que esas posiciones traían a las organizaciones y a la gente, siempre supe que ahí iba a llegar. Y en mis 20 lo tenía tan claro que yo siempre tuve, después de que me gradué de la universidad, siempre tuve mucha certeza de que yo a los 30 años iba a tener una posición de gerencia general slash country management. Y así fue. A los 29 años recibí mi primera posición 360, porque creo que también la tuve muy clara en el proceso de construcción durante esos años. Entonces, sí, sin querer tampoco pretender que todo el camino lo tuve muy claro. Y creo que también en algunos momentos, hoy mirando hacia atrás, gracias a que me dejé yo misma sorprender, que a veces tenemos como un poco de resistencia a lo desconocido. Y creo que en esos momentos, primero pasándola mal en esa incomodidad y después entendiendo que cuando sueltas recibes, creo que ahí entendí diferentes cosas y momentos también mágicos que me pudieron forjar para otras cosas que se vinieron años después. Ahí me surge una pregunta y esto te lo comentaba ahorita y es, o sea, ¿tú cómo crees que juega como ese papel y esos estímulos que uno tiene cuando está niño y cuando es adolescente? Porque, o sea, me he topado muchas veces con gente de mi edad que esa curiosidad cada vez va como en decadencia, esa visión de, oiga, vamos a comernos el mundo, y muchas veces eso viene también de estímulos de la casa, que los hacen como encerrarse en una burbuja y quedarse ahí como en lo seguro. ¿Cómo jugó eso en tu infancia? Es que lo decías, o sea, es el proceso natural del ser humano querer llegar a cierta comodidad. Por eso la curiosidad es tan importante, porque al final esa es la curiosidad, perdón, es ese elemento que te permite querer algo más, asociarlo con un poco más de ambición o sentir que te puedes seguir comiendo el mundo independientemente de cuál es el camino que hayas recorrido, etcétera, etcétera. Pero a veces también vamos creciendo y nuestras prioridades van cambiando y hay momentos de la vida en donde también necesitamos estar un poquito más en zonas de comodidad para construir otros aspectos. Entonces, yo creo que está bien. Yo creo que al final esto tiene que verse como una integración. Ahora, la pregunta es muy clara la que me haces, y es como lo que vivimos en procesos de desarrollo en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, puede llegar a forjar más o menos estas capacidades. Eh, yo vengo de una familia en donde siempre se impulsó esa curiosidad. Y la vez pasada que estaba hablando con una gran líder empresaria colombiana, que viajó durante muchísimos años con su familia y que tuvo la oportunidad también de tener una carrera, no solamente en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo. Y ella me compartía un poco de su experiencia en ciertas situaciones como madre de su hijo que tiene más o menos como unos 10 12 años. Yo le compartía algo de mi época muy chiquita y es que mi mamá siempre nos impulsó a que preguntáramos, o sea, literalmente lo primero que ella hacía en momentos en donde nos acompañaba, mi mamá desarrolló mucho la disciplina, pero una disciplina muy autónoma. Entonces, para mi mamá, por ejemplo, era importante que los viernes, que en la mayoría de las casas, los viernes era como que llegas, dejas la maleta y eres libre porque va a comenzar el fin de semana. Mi mamá era de la mentalidad de cerremos la semana con absoluta certeza de que todo lo que teníamos pendientes, hijas, queda completamente listo. Mi mamá literal era la mamá que el viernes eh, impulsaba que nosotras termináramos la tarea los viernes. Y la manera de motivarnos era, no queremos tener un domingo completamente arruinado, porque lo único que estamos pensando es en los pendientes a último minuto que nos va a tocar hacer para después comenzar el lunes de una manera completamente diferente. Nunca lo entendimos, o siendo muy honestas, hoy es una lógica fantástica de cómo manejar muchos otros factores. Pero también del mismo modo, ella muy de rutinas y muy de disciplina, también era muy honesta en decir, si hay cosas que ustedes no entiendan, es su responsabilidad alzar la mano y decir, no entendí, por favor repítanmelo, porque necesitan ustedes aprender todo lo que eventualmente van a aplicar cuando estén haciendo las tareas, porque cuando estén haciendo las tareas, yo no voy a estar aquí
resolviéndoles las cosas que las tareas piden que ustedes resuelvan. Entonces, si te das cuenta como de una dinámica también muy de perder el miedo, a no estar cómodas en que si algo no lo conoces, la mayoría de los seres humanos cree que es mejor quedarse callado y más bien no decir nada. Y sobre todo eso pasa muchísimo en las posiciones de liderazgo, sobre todo el liderazgo alto. A veces tienes personas que creen que por estar en cierta posición deben ser las únicas que traigan las respuestas y así no funciona la vida. Por el contrario, en estas posiciones de liderazgo transversal necesitas tener absoluta certeza de que vas a traer gente a tus equipos que sean más expertos en ciertas capacidades técnicas y tú como líder vas a articular todo ese conocimiento y vas a construir hacia lo que se necesita hacia futuro. Entonces creo que esa curiosidad y todos esos momentos muy cotidianos en familia hicieron que se bajaran esas barreras y se quitara de pronto algún tipo de preconcepto de que el que más tiene que saber es el líder o de si existe alguien tiene que todopoderoso mantener ese conocimiento. No, porque esa persona no existe. No hay nadie que tenga ese nivel de todo resuelto. Y quien llega a creerse ese cuento, perdió, pues porque literalmente se puso el techo de no aprende más y llega a esa comodidad. Entonces creo que hay muchas situaciones que como depende hoy cómo queramos verlas, porque no lo entendemos, no lo entendemos en el momento. Estos días también escribía en mi LinkedIn que la gran ironía de la vida es que la entendemos en reversa, porque literalmente pues volteas a ver y hoy dices, ah, claro, pero en ese momento pues claramente no teníamos ni idea ni tampoco tenía, llamémoslo como las herramientas un poco más de sabiduría y de experiencia para compartírtelo. Así que yo creo que es todo lo que nos pasa en nuestra infancia, pero hoy siendo más grandes es cómo elegimos ver esas situaciones y qué vamos a aprender de ellas. Porque si las vemos de una manera positiva y no le sacamos el provecho o las vemos de una manera negativa y después nos sentamos un poquito en esta silla cómoda de víctimas, al final no estamos haciendo nada en nuestro presente para construir el futuro. Entonces es tratar de traer varios elementos para poder apreciar esos aprendizajes y aplicarlos. Me comentabas que, o sea, toda esa parte curiosa te llevó a lugares muy interesantes. Y en tu infancia, si quieres, podemos saltar al tema de la universidad. ¿Qué fue sucediendo? La primera vez que yo sentí el fracaso y literalmente que creí que hasta ahí me había llegado mi vida fue a los 16 años. 16, casi Ok. 17. Que hoy me río, en ese momento no era nada chistoso. Por lo que decía, porque es mucho más fácil hoy voltear a mirar para atrás, pero en ese momento fue muy, muy duro porque yo siempre fui, académicamente, me fue muy bien en el colegio, siempre. Y disfrutaba estudiar y tengo dentro de mi bicho raro, soy ñoña y me encanta rodearme de conocimiento y me encanta aprender, no de la misma manera, porque cada ser humano es completamente distinto, pero me fue muy bien y me acostumbré a que me fuera muy bien académicamente y me acostumbré a que no tenía que pasar por remediales y yo realmente nunca tuve como un momento como de ni siquiera pensar que iba a perder una materia, mucho menos una. Y resulta que tomo una decisión que es una decisión muy importante y realmente todos somos muy chiquitos. Si hablamos de esa manera tradicional de terminar el colegio, elegir qué quieres estudiar y de una vez entrar a la universidad, pues con los recursos que tenía, yo juré que había elegido súper bien. Entro a estudiar a la universidad en donde quería estudiar, que siempre dije, yo voy a estudiar solo en esta universidad, y literalmente entro a los Andes y empiezo a estudiar ingeniería química, y literalmente creo que no había pasado ni siquiera un mes y medio y yo dije, esto no es. Pero esa voz, lo primero que hago es silenciarla, ¿no? Esto, no, 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 Claro. no, tú, esas son historias que te estás contando, no, 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 dale, tú acabas de comenzar, esto es lo que tú quieres, todo en el Falta papelito, esa supuestamente. adaptación. La realidad es que eso me duró un sufrimiento de 3 semestres, sigo sufrimiento porque me eché materias, repetí, me costó, me frustré, odié, lloré, porque la vida me fue mostrando también que toda esa vivencia, por más bonita que hubiese sido a nivel académico del colegio, no necesariamente tenía que repetirse exactamente igual en cualquier otra experiencia hacia adelante. Y llegó un momento en donde yo también tuve que tomar una decisión porque tengo la gran fortuna de tener un apoyo de mis padres frente a qué quieres hacer,
cuál es el plan, por qué lo quieres hacer y si todo eso hace sentido, va a haber un apoyo, ¿no? Pero entonces la responsabilidad de por qué, qué, cómo era mía. Sí, Eh, que creo que también eso es algo muy sabio de mis padres. Nos enseñaron a tomar esas decisiones. Y otro paréntesis, o sea, por ejemplo, no sé, cuando éramos muy chiquitas, ¡ay, fiestas! Y mis papás eran como, bueno, perfecto, tienen una fiesta el fin de semana, pero tengo la de Pepito el viernes y la de no sé quién cita el sábado. Elige, vas a ir a una fiesta, tú eliges a dónde quieres ir. Entonces creo que también mucho, no me gusta mucho esta palabra, pero creo que tenemos que encontrar una nueva, pero empoderamiento en esa capacidad de toma de decisión. Que claro que eso es una gran responsabilidad cuando estás en ese momento de la universidad y casi que tú sabes que tienes que ser tú quien diga no más, porque no vas a llegar a una casa en donde o te van a decir te obligo, no me importa, o te van a decir ok, entonces haz esto, sino es como un momento muy personal. Y tomo la decisión en el tercer semestre de agarrarme todo el valor del mundo y de sentar a mis papás y decirles, no voy a seguir estudiando esto, no puedo seguir estudiando esto, o sea, mal. Y yo juro que ahí se me acaba el mundo, pues porque dices entre los 16 y los 17, porque yo me gradué muy chiquita del colegio, como que quieres hacer, se te abre también una oportunidad grandísima de que el mundo está a tus ujú, pies, pero es tantas opciones que es supremamente complejo como redireccionarlas y después de pasar un momento muy, muy duro, porque lo primero fue decir, no quiero, no continúo, ahí yo sentía que estaba fallando, fallándole a todo el mundo, fallándole a mis papás, fallándome a mí, fallándome a mis sueños, fallándome a mis planes, fallándome a mi vida, a mi proyección. Yo pensaba que literalmente ya lo que te decía, fracaso. Eh, así que cuando logro pasar esa barrera, porque hay que vivirla, así en la vida, desafortunadamente tienes que vivir esas emociones y tienes que vivir el momento, nada es eterno y todo pasa por algo, pero cuando logro pasar ese momento de oscuridad, llamémoslo, esa curiosidad es la que me saca también un poco de ello, porque esa sí, curiosidad es la que empieza a invitar a ver muchas otras cosas, porque yo no quería lo evidente, yo no quería decir me cambio de carrera a administración de empresa. Yo eso lo tenía clarísimo. Y era muy bizarro porque mi papá me decía como, ok, perfecto, pero vas a seguir a la universidad, ¿qué quieres? Tienes estas opciones. Y yo no quería eso porque yo sentía que en un momento de mi vida en donde no era como saltar de un lugar a otro porque sí. Y ahí sí. empiezo con esa curiosidad, empiezo a irme a descubrir qué más había, cuáles eran las Sí. oportunidades de estudiar Ah, fuera. Yo siempre quise estudiar fuera. Dime. antes de continuar, quiero, o sea, me parece muy curioso algo. Lo primero es, ¿cómo decidiste escoger esta primera carrera? O sea, ¿en qué te Sí. basaste? Igual, esa es una decisión compleja que le ponen a uno como mucho peso encima en muy poco tiempo. Todo. Y lo segundo es, ¿por qué era lo más evidente pasar de ingeniería química a administración de empresas? Va, entonces, yo creo que a mí siempre me fue muy bien en toda esta parte de números, matemáticas, ciencias Ok, puras, y la verdad lo disfrutaba, ¿sabes? Como que en el colegio no era algo que yo dijera como que odio esta clase, y me gustaba mucho la química, mucho, mucho, era una de mis clases favoritas. Y cuando yo estaba en el proceso de elegir carrera, me acuerdo que tuve dos, tuve ingeniería química y tuve economía, porque también como que toda esta parte de negocios siempre había, siempre había sido algo que yo sabía que era algo importante pues para mí. Finalmente me quedo con ingeniería química, creo que también porque era esa parte mucho más eh, a descubrir, porque me gustaba esa parte de la química, pero también era como un universo completamente nuevo y creía que lo otro podía ser un poquito más lo evidente. Entonces tomo la decisión de ingeniería química pero realmente sin tantas herramientas. Si tú hoy me preguntas, siendo muy honesta, yo no tengo ni idea quién Karen Escarpeta quería ser en ese primer semestre, hablando ya a nivel profesional, porque yo creo que yo no tenía ni siquiera claro cuál iba a ser en mi trabajo, que no es lo que pasaba cuando empecé a estudiar negocios y cuando estudié ok. administración de empresas. Ahí sí tenía, claro, que creía algo y fui, lo probé, no me gustó y después eso es otra historia. Pero es diferente, porque por lo menos Karen se veía reflejada en algo, mientras que en ingeniería química era como el momento y descubramos, pero no necesariamente yo decía, es que mi sueño es que yo voy a hacer tal o estar en esta empresa o trabajar específicamente en esto. Entonces, bueno, creo que también era, es como cuando llegas a un restaurante y tienes una carta de tantas opciones. Yo detesto eso, detesto. Amo, soy una foodie y me encanta,
pero a mí no hay nada, a mí, y por eso creo que, mira, de una manera súper honesta, creo que por eso los mejores restaurantes, que entre comillas mejores, porque nuevamente es un concepto que puede ser muy distinto para ti y para mí, pero vas a ver estos listados, top 50, los de las estrellas, generalmente son menús. Tú como comensal llegas y vas con la emoción de descubrir lo que una persona extremadamente talentosa creó, pero es un menú que ya está predeterminado. Por eso a mí realmente no me gusta cuando llega uno a restaurantes y tienes una carta de 10.000 opciones, porque creo que me pasa y de pronto hasta me lleva a esa incomodidad de haber tomado esa primera decisión de que estudias, porque tienes tantas cosas y tienes todo lo opuesto que es experiencia. Tú no tienes ni idea de la experiencia de nada. Entonces creo que esa fue la manera en que yo como que relacioné cosas que disfrutaba hacer con proyectarlas a un futuro y por eso tomé la decisión de ingeniería química. Y lo evidente de por qué lo comparaba con administración de empresas es porque yo dentro de todo sabía que yo quería estar mucho más metida hacia un tema de negocios. Entonces por eso tampoco fue como al final en ese momento de decisión de cambiar de una a otra, no fue tampoco tan difícil saber cuál era la otra, pero lo que yo no quería era como quedarme en ese mismo universo. Y ahí es donde esa curiosidad me lleva a empezar a buscar cuáles son las opciones fuera del país, empezar a conectar historias. El hijo Ok, de la mejor amiga de mi mamá en ese momento se acababa de ir a estudiar a Australia, a vivir en Melbourne y a estudiar la universidad allá. Entonces yo digo, a ver, un segundo, él, dónde lo hizo, cómo hicieron, y me voy yo sola a hacer todo ajá, ese market research, literalmente hacer esa investigación de mercado. Y yo siempre digo que ese fue mi primer business case, porque yo al final de todo eso sola me senté con mis papás otra vez y les dije, esto es lo que yo quiero, me voy a Australia, esta es la universidad, ok. este es el programa, esto es lo que necesito, me tengo que preparar para presentar este examen, el TOEFL, esto es lo que vale acá hacerlo en este instituto, todo, les traje todo. Y les dije, y mañana hay como una sesión informativa, un info session, lo que sea, camine que tenemos un espacio los tres para ir a ver. Entonces, esa curiosidad siempre ha sido Ok, lo que me ha dado la oportunidad, sobre todo en momentos de crisis. En momentos de crisis, sí, porque después en mi vida me he convertido en una gran experta en aprovechar los momentos críticos como las grandes oportunidades para todo. Entonces, siempre esa curiosidad ha sido absolutamente clave para no quedarme nunca con lo evidente, porque eso es lo bello de utilizar la curiosidad como tu mayor herramienta, y es que nunca te acostumbras con que lo que es evidente es la realidad. Siempre quieres ir a descubrir otras cosas que no necesariamente el resto de gente ve, y ahí es donde nacen las oportunidades. total. Y eso, esto es chistoso porque normalmente yo primero hago la pregunta y después viene la respuesta, Ajá. pero con algo que me comentaste, te adelantaste un poco una pregunta que no hice yo, sino que te la mandó tu hermana, Natalie. Y es, ¿cómo hiciste para descubrir la carrera que resonaba contigo? Sí, Es- pero también hay otra historia con Natalie que la vez pasada estábamos hablando. Mi hermana y yo somos súper cercanas, súper Ujú. cercanas. ¿Sabes cuáles eran los juegos que nosotros jugábamos, Juan Pablo? Nosotras creábamos bancos. Ok, Mi ok. papá trabajó toda la vida. Primero fue el Banco Ganadero, que después del M&A fue el BBVA, y él es de su generación, es la gran representación de sale de la universidad, entra, hace carrera y literalmente pasa por 1.000.000 de diferentes áreas y él se jubila y termina su carrera profesional en esa misma empresa que durante todos esos años amó. Entonces yo no sé si tenía que ver con eso, pero literal nuestros juegos eran que ella y yo éramos las dueñas del banco. O si no éramos dueñas de hospitales. Entonces era como que poníamos a todos los Ok. muñecos y ellos eran los pacientes, pero no éramos las enfermeras, yo no era la médica de turno, no, éramos como las dueñas del chuzo. Entonces, yo creo que también, por eso tampoco era tan extremo. O sea, al final yo tuve ingeniería química y economía, claramente economía no era la carrera, eh, pero sí tenía que ver un poco con esa visión de estar conectada con los negocios y creo que hoy sumando todos esos detallitos, es que me encanta, es que creo que es la mejor manera para poder crear, construir, son los vehículos pues, a través de los negocios y por supuesto lo que eso significa a nivel de impacto. Totalmente. Y estamos llegando a una historia que es cuando comienza tu etapa en Australia. Y, o sea, yo tengo también mucha curiosidad, o sea, quiero saber
¿cuál fue la primera reacción de tus papás? Porque yo siento que aquí también puede pasar algo similar. Al principio, mi papá era como que, este muchacho, ¿qué está haciendo? O sea, siempre me sale con una vaina más rara. Y digamos que ya lo tengo más o menos acostumbrado a Sí. que es impredecible, como que es lo siguiente con lo que le va a salir. Pero cómo fue en tu caso eso? Sabes que yo no creo que ellos se sorprendieron tanto. Lo que pasa es que yo desde muy chiquita les decía a mis papás que yo quería viajar, quería viajar, quería viajar, quería vivir por fuera. Pero muy chiquita, no sé, a los 13, 14 años que empiezan como también a traerte al colegio esta información de los campamentos de verano y de pronto de intercambios de idiomas. Después vino los 15, de pronto, ay, en vez de celebrarlos de una manera un poco más tradicional, me encantaría viajar. Después vino, ay, pero yo ya me voy a graduar a los 16, entonces, ¿por qué no averiguamos? Todo yo, porque no averiguamos este tema de los gap years, porque no averiguamos este Ajá. tema de los años de intercambio, no sé qué, bla, bla, bla. Y por miles de razones en ese momento no se dio, porque estaba muy chiquita, porque mis papás sí me dijeron cuando yo les dije que quería estudiar por fuera antes de comenzar todo este proceso, pues de estudiar acá en Colombia la carrera, me dijeron, estás muy chiquita y no es el momento. También económicamente no era el momento. Y creo que también en algún momento fue como calma, tienes el resto de la vida, estudia acá, haz tu carrera acá, después tienes la posibilidad de irte a hacer maestrías, hacer intercambio, lo que quieras, o sea, no tienes que tratar de correr a hacerlo todo ya. Entonces, como yo siempre fui, a ver, me hablo a mí misma desde lo positivo de la palabra intensidad, porque esa es la determinación. Yo siempre fui esa hija que si llevaban esa feria al colegio, era yo la que llevaba a mis papás para que fuéramos por todos los stands. Después, y hoy me pregunto, porque hoy abrimos Instagram, abrimos TikTok y tenemos todo súper disponible de todos los eventos que pueden haber. No me preguntes cómo yo tenía clarísimo cuando eran esas ferias de universidades que venían y hacían para mostrar sus programas, siempre me enteraba y siempre los llevaba a todos estos lugares. Entonces yo creo que fue de hecho, por supuesto hay sorpresa, por supuesto yo creo que del lado de ellos también escucharme, emocionarse con verme tan emocionada planteándoles todo esto, pero después ellos, números, Exceles y un millón de matemáticas para poder hacer esto posible. Pero yo creo que ellos de alguna manera, no es que se lo esperaran, pero yo creo que no fue una sorpresa que vieran como ese proceso de desarrollo de yo presentarles toda esta bomba. Em, y siempre me acompañaron y creo que también como he sido muy independiente y muy autónoma, cuando una vez llegué a Australia y también empecé muy curiosa a darme cuenta que habían diferentes oportunidades, también empecé a trabajar chiquita. Entonces eso fue fantástico para poder entender una relación muy diferente del dinero, no solamente de que ahí está su cheque y eso es todo lo que usted necesita para vivir, viva, sino también qué significa ese proceso de trabajar y ser recompensado. Entonces también siempre hubo como una empatía. Yo siempre digo que la empatía no es, primero no es ponerse en los zapatos del otro, pues, porque ¿qué pasa si los zapatos del otro te quedan muy chiquitos y son supremamente incómodos? No hay nada más incómodo que ponerte unos zapatos una talla más pequeña. La empatía no puede ser que el de al frente tiene tres tallas más pequeñas y tú simplemente te los pones y todo el tiempo estás como en una mentalidad de sufrimiento. Y tampoco, porque son muy grandes, porque ni de un lado ni del otro, pero tampoco es solamente de aquí para allá. También la empatía tiene que ser algo que sea muy recíproco, en donde exista también del otro lado. Y creo que esa relación también de mucha empatía con mis padres en todo ese proceso fue muy bonito porque también eso me generó a mí mucha corresponsabilidad de un proyecto que se volvió proyecto familiar, no era el proyecto Karen, no era un tema individual, no era un tema como papá y mamá entregan a hija uno y papá y mamá entregan a hija dos, sino literalmente fue un proyecto que hoy lo veo de una manera muy bonita porque fue un proyecto de todos. Entonces, sí, yo creo que ellos, pues como todos, se sorprenderían, pero yo creo que al final dijeron como, esa es Karen, esa es la hija que hasta el momento pues hemos criado. Y cuando llegas a Australia, o sea, son esos, principalmente en los primeros días, cuáles son esos pensamientos que pasan por tu cabeza? Porque, por ejemplo, bueno, ahorita que te contaba, cuando yo llegué acá a Brasil fue, o sea, lo primero que pensé es, ¿dónde estoy? Claro, Sí, pero también está bien porque te estás dejando no, sorprender.
Claro, sí, o sea, no, esas preguntas venían como con mucha emoción Sí, oiga, por no quedarme quieto, o sea, estoy en un lado donde definitivamente yo nunca me soñé, o sea, yo no me imaginaba como, no, voy a ir a Brasil, al sur de Brasil a estudiar en X universidad, no, o sea, de hecho yo me imaginaba otras cosas, sí, pero, pero la vida lo va trayendo a uno por cosas, o sea, por momentos y experiencias inesperadas y realmente, pues, es muy grato, pues, cuando llegué acá solo he tenido como cosas buenas, ¿sí? ¿Cómo sí. fue eso esa llegada tuya a Australia? Pues Juanpa, yo te quiero decir que esa emoción es 100% la que yo conecto. Yo estaba muy emocionada. Ahora, la despedida fue dramática. Drama, drama. O sea, literalmente que yo no me quería soltar de mi hermana y llanto y llanto. Yo volé Bogotá-Santiago y volaba a Santiago, un vuelo larguísimo. Bogotá-Santiago, Santiago-Oakland, Oakland-Brisbane. O sea, 20 mil millones de años montada en ese avión. Yo creo que yo las 6 horas, Santiago son 5 horas largas, de Bogotá a Santiago, solo lloraba. Yo creo que literalmente el man que yo tenía al lado decía, esta mujer, esta niña, ¿qué onda? Sola, ¿en qué condiciones va? Porque yo solo lloraba y lloraba y lloraba. Y creo que no lloraba por la tristeza de no estar en Colombia o lo que significaba no necesariamente o cambiar de vida o lloraba por miedo a lo que viniera. No, yo lloraba simplemente porque nuestro núcleo familiar es muy fuerte. O sea, tenemos una relación como familia muy bonita y una dinámica muy linda y significaba romperla y romperla especialmente en la cotidianidad con la persona con la que más hasta ese momento había compartido cada detalle de mi vida, que era mi hermana. Entonces, fue como un llanto, después pasaron un millón de cosas, cancelaron el vuelo el largo, el de Santiago a Auckland. Me acuerdo perfecto, te estoy hablando del 2006, entonces que roaming ni que nada, o sea, literalmente nos llevaron a todos los del avión a un hotel, nos dieron una tarjetica de llamada internacional para poder llamar a quien necesitáramos, yo seguía llorando, mi hermana seguía llorando, o sea, un dramón, pero es como una vaina tan mágica. Yo recuerdo que yo llegué a Brisbane y pisé Brisbane y era como, boom, como que todo eso ya había quedado atrás. Como que literalmente cuando uno ya después de tanto llorar, como que hasta se cansa y después está como en una paz bien extraña, así. Y llegué emocionadísima de descubrir cada cosa. Me acuerdo que llegué y literalmente me sorprendí muchísimo de la dinámica, porque yo llegué en un fin de semana y yo empezaba el lunes la universidad, esto fue como de una. Y me acuerdo que el domingo todo cerraba a las 3:30 4 de la tarde y yo, qué cosa tan extraña, sentía que estaba como pasando de una vida de una gran ciudad como Bogotá, casi que un pueblo, a pesar de que era una ciudad fantástica, pero pues con unas dinámicas completamente diferentes. Pero creo que lo más bonito fue aprender, fue adaptarme a que esa era la vida que yo estaba eligiendo y a la que además había tenido el apoyo para poder estar allí. Y me disfrutaba cada una de esas cosas, me disfruté el aprender a ir a hacer mercado. Yo no había hecho mercado nunca sola en mi vida. Eh, el disfrutarme de ir a comprar el pase semanal del bus para el día siguiente, ir a la universidad. El día que llegué a la universidad me perdí. Y me perdí que llegué y me tocó preguntarle a cualquier persona random como, hola, ¿cómo estás? Oye, soy este y estoy buscando esto. Y de dar por fortuna con una persona que se tomó el tiempo de llevarme al edificio donde tenía que estar y donde era toda la parte, mejor dicho, todo lo que a mí me daba, yo no almorzaba en los Andes sola, tan bobos cuando somos a veces chiquitos, ¿no? Yo no almorzaba sola en los Andes porque detestaba almorzar sola. Y decía, no, es que no hay manera de que yo vaya a estar sola almorzando acá en la universidad. Me esperaba, si por alguna razón tenía que esperar 1, 2 horas porque yo terminaba antes y realmente mis amigos o mis amigas no, me esperaba y hasta que terminaran los demás íbamos todos a almorzar. Qué necesidad. Allá en Australia fue como, no, 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 literalmente así no funciona la vida. Si usted quiere, usted puede, pero le toca incomodarse, hablar con un extraño y preguntar cosas. Entonces, incluso siendo curiosa, incluso con las historias que te decía, igual todos somos seres humanos y hay momentos que nos ponen incómodos y no queremos salir de esa incomodidad, pero creo que la emoción de todo el momento que estaba viviendo hacía que fuera menos relevante pensar en todas esas cosas y más importante vivir la experiencia. Así que creo que me adapté muy rápido, muy, muy, muy rápido, la verdad. Nunca sentí como, obviamente extrañaba mucho mis dinámicas familiares, pero nunca sentí como esa tusa
de quedarme llorando porque todo era diferente, de estar en otro lugar distinto, nada, como que por el contrario, fue como, no sé, creo que yo siempre he sido muy esa esponja en donde literalmente estaba en un modo muy recibir, 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 recibir y aprender. Y eso facilitó muchísimo todo el proceso porque además ya me adapté muy rápido a lo que fue también la universidad allá, que la universidad allá era muy diferente a la universidad acá. Yo una de las cosas que más agradezco hoy en la vida de todo este proceso es que a mí mi universidad en Australia me enseñó el pensamiento crítico y yo no conocía el concepto de pensamiento crítico en ninguna de mis experiencias de educación en Colombia. Y amé descubrir el pensamiento crítico, que era la base de crear los papers, de hacer los research, de hacer todos los assignments, y que fue la primera vez que me expuse a, pues literalmente, a una capacidad de poder estar en desacuerdo con muy buenos argumentos y de construir en equipo frente a un mismo propósito. Y eso es lo que yo más creo que resalto también de cómo lidero hoy en día equipos que me gusta que sean diversos. Entonces, toda esa adaptabilidad creo que fue muy relacionada a la emoción y la conciencia de decir, quiero estar en un lugar que es distinto y no puedo pretender que este nuevo lugar distinto traiga exactamente las mismas cosas del lugar que con sus condiciones fue mi hogar hasta hace 2 días. Qué forma tan interesante de verlo porque, o sea, de hecho, se ve mucho que, o sea, cuando uno está en otro lugar, uno se junta con las mismas personas, sea, no sé, Australia, Brasil, sea lo que sea, uno busca colombianos, o por lo Sí, menos gente que hable español. sí. Pero cuando uno se empieza a juntar con, no sé, gente de lugares como, qué locura. Y Y eso, mira, eso que dices, Juanpa, para mí fue clave porque yo, a ver, yo llegué en una época en donde todos conocemos que Australia después se volvió un lugar muy, 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 llamémoslo famoso para los colombianos por muchas condiciones y se volvió un lugar en donde había una gran concentración de colombianos. Cuando yo llegué en el 2006, ese no era el caso. Y acuérdate que yo llegué a la universidad a estudiar ya la carrera, cosa que probablemente hubiera sido distinto si hubiera llegado a un instituto de inglés, en donde seguramente hubiera encontrado muchas personas, si no colombianas, latinas, porque brasileros siempre hubo por montones en Australia. Eh, Mientras que yo llegué y quiénes eran mis compañeros eran internacionales, porque además los estudiantes internacionales son una economía para Australia. Entonces mis compañeros eran japoneses, coreanos, chinos, eran de la India, y también obviamente habían personas locales. Entonces yo era la única latina, yo no tenía con quién hablar español, así hubiese querido encontrarme personas que hablaran español. Y mis primeras grandes amigas eran japonesas y coreanas. Entonces también fue un momento muy interesante. Imagínate cuando lo ponen a uno en un trabajo a construir con personas que vienen de culturas en donde si aquí nos estaban dando una formación en pensamiento crítico, personas que en sus lugares de desarrollo y de crecimiento represaban pensar. Y era, así teníamos que articular, porque pues al final era un trabajo en grupo y acá todos teníamos que sacar esa nota, pues porque todos teníamos que pasar esa materia. Entonces fue súper interesante también ese proceso de adaptabilidad y fue también muy interesante que yo también de una manera muy consciente, no quise necesariamente llegar a rodearme de un círculo de personas que probablemente fueran las mismas que hubiese tenido si me hubiera quedado en Colombia. Ya después, la vida me fue llevando y conocí también muchísimos colombianos y parché y rumbié con muchísimos colombianos allí, pero creo que también fue en otro momento y no necesariamente en esa primera fase que era tan importante para adaptarme a todo lo nuevo que Australia en ese momento tenía por ofrecerme. ¿y qué sientes dentro de todo eso que me cuentas? Y no solamente al principio, ¿qué sientes que fue, o sea, que fueron esos momentos como que te cambiaron, por ejemplo, el mindset durante toda tu estadía en Australia? Que hubo muchísimos, muchísimos, muchísimos. Lo primero, mira, lo voy a conectar con mi último rol. Me dio una gran oportunidad de trabajar con 5 países de habla hispana eh, y de ser muy abierta con mis equipos, porque cada vez que yo tomaba un equipo nuevo, un país nuevo, el objetivo era muy claro, era transformar. O sea, necesitábamos la situación que recibía, no era una situación viable y mi liderazgo estaba basado en un objetivo de transformar esos resultados, empezando por adentro, por transformar las dinámicas de negocio. Y cada vez que yo llegaba a tener estas conversaciones con mis nuevos equipos,
siempre dejaba muy claro que este iba a ser un proceso en donde yo como líder me iba a adaptar. Yo obviamente esperaba que juntos como equipo nos adaptáramos a la nueva situación para poder también adaptar nuestros objetivos y llegar allí, pero que yo como líder no iba a llegar a que ellos se adaptaran a mí porque yo dije que yo llegué y así se hacen las cosas, sino que yo como líder soy la que me tengo que adaptar a la cultura, a las dinámicas, a los modos y también como que llegar a un punto medio. Y es lo que me pasó en Australia. Todos los momentos en donde yo me di cuenta que la que se tenía que adaptar era yo fueron claves. Eh, Momentos en literalmente cómo nos relacionamos con personas que vienen de una cultura tan distinta. Entonces me quedo yo de una manera muy, es que es así porque toca así, o es que así es en este lugar en donde estamos, o también yo me adapto a que ellos tienen una manera muy distinta de pensar por A, B, C y D, y soy yo la que necesito desarrollar esa empatía para comprender, pero también que de esa manera ellos desarrollen una empatía para comprender mi punto y llegar a un punto medio. Todos esos momentos de trabajo en equipo, todos los momentos también de lo que te contaba, o sea, la dinámica acá es súper social también en la universidad, allá no necesariamente era tan social. Entonces yo me encontraba con diferentes grupos de personas que se volvían después amigos, pero era por la clase, porque no estábamos todos como en una misma generación y entonces no era como el mismo grupito de todo el día pasando la universidad y todas las clases juntos. Entonces también momentos de espacios muy donde yo podía estar sola un montón de horas y era como tienes que estudiar o también tienes que hacer esto y lo otro, como también esa independencia sin tener como ese FOMO de que si estás solo entonces no lo disfrutas al máximo. Todas las dinámicas. Allá me acuerdo que estudiaba toda la noche y yo nunca he sido tan nocturna, pero creo que también era algo que aprendí que funcionaba. Entonces me iba en el último bus de las 8:00 y pico de la noche y llegaba a la universidad y el famoso all-nighter y a las 7 de la mañana me regresaba a la casa. Entonces como que todas estas dinámicas que eran muy distintas, yo creo que 100% van forjando que la curiosidad no se quede solamente en curiosidad, sino que al final nos lleva a una acción y que dentro de esa acción también aprendamos qué nos funciona y qué no nos funciona. No todo lo que nosotros accionemos para nosotros mismos tiene que ser lo que nos funcione, pero la única manera de saber si nos va a funcionar o no es haciéndolo. Entonces creo que todo eso, sin duda, fueron muchas situaciones muy incómodas, pero creo que yo estaba muy dispuesta a incomodarme. Bueno, si llegaste hasta acá es porque te está gustando el episodio y la conversación que estoy teniendo con Karen. Así que en la plataforma en la que te encuentres, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde sea, puedes dejarnos un like, puedes dejarnos una calificación al podcast, un comentario, lo que sea, que eso definitivamente nos ayuda y nos deja saber que estamos haciendo un buen trabajo con el programa y los episodios que estamos publicando. Así que nada, esa es la invitación y te dejo de nuevo con el episodio. Aquí va otra pregunta que no es mía, sino que te manda otra vez su hermana, y es, ¿qué te lleva a regresar a Colombia? Y bueno, dejar de trabajar con Luxury Brands, que era como esa pasión que tenías. Sí. Fue un proceso largo. Yo soy muy práctica y en lo único en lo que no he sido, yo creo que no he sido práctica en dos decisiones. En esa del 2011, que me tomé el año con todo lo que pasó durante ese año para decir, me regreso a Colombia con una convicción y una claridad muy puntual. Y literalmente el año pasado que también estaba viviendo fuera de Colombia y que tengo una convicción muy, muy, muy puntual y por eso hoy estoy aquí en Bogotá, porque literalmente creo que es un momento fundamental para poder hacer cosas fantásticas aquí en el país. Un año, porque yo ese año, ese fue el 2011, como te digo, porque yo creo que yo regresé en el 2012 a Colombia. Un primer semestre en donde a raíz de un no, empiezo a apreciar la posibilidad de volver. Así de sencillo. Yo llevaba ya un buen tiempo en Ralph Lauren. eh, Me había cambiado de ciudad, de hecho ya vivía en Sydney porque las oficinas principales de Ralph Lauren estaban en Sydney, entonces después de graduarme, yo vivía en Brisbane, ya con esto, con el trabajo me traslado a Sydney y empiezo a tener unos proyectos súper interesantes. Y en ese momento juraba que, te decía al comienzo de nuestra conversación, que yo tenía muy claro en dónde quería estar cuando estaba tomando la decisión de estudiar negocios. Entonces yo juraba que yo quería ser, sí o sí, la persona que lideraba un área de
marketing y de PR de una empresa de lujo. Y en ese momento salió la vacante para ser marketing manager. Apliqué, hice todo el proceso, le metí como siempre el 200% con toda, llegué al último instante y nunca se me va a olvidar la llamada, porque fue una llamada en donde felicidades, Virreina Universal. Literalmente quedé segundas y le dieron el rol a una posición de otra persona que también estaba dentro del equipo, pues ya de la empresa. Entonces ahí llega ese no, y ese no después de lo mismo, pues claramente, frustración y yo quería esto, no sé qué, después de vivir como ese momento bien incómodo, pues está la oportunidad de que se abren puertas, ¿no? Y qué puertas quieres que se abran, o qué puertas quieres ir a tocar y que se puedan abrir, o qué otras cosas quieres explorar. Y en ese momento ya había empezado a tener una conversación de, ¿y qué tal si se cierra el capítulo de Australia y se abre uno nuevo? No tenía tan claro cuál iba a ser ese nuevo, que no necesariamente la primera respuesta fue volver a Colombia, pero en ese momento se abre la posibilidad de, ¿y por qué no pensar en regresar a Colombia? Pero cuando pasa eso, entonces empiezo yo a pensar, bueno, ¿y si regreso a Colombia, qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué me gustaría? ¿En qué empresa? ¿Qué me gustaría ahora hacer? Y durante ese año, porque yo creo que ese no habrá llegado por ahí en, no sé, como por ahí en abril, mayo, y durante todo ese año me pregunto, no encuentro respuestas, me vuelvo a preguntar, encuentro otras respuestas, me meto a otras cosas en Sydney porque me metí también a otros internships a buscar otras cosas por lo que te contaba que creía tener muy claro lo que quería. Me doy cuenta que cuando entro a eso, eso no es necesariamente lo que quiero. Y ahí en esos nos también encuentro muchas de las respuestas y digo, me quiero regresar a Colombia y quiero construir Colombia. Creo que hay un montón de cosas que yo he tenido la oportunidad de vivir en estos 6 años y medio, que sé que no necesariamente la comparten muchas personas en visión dentro de Colombia, y no porque no quieran, sino pues porque hay que estar expuesto a otras cosas para poder aplicarlas, y estoy lista para poder ir literalmente a mi país y sumar. Y así termina el año organizando toda la parte de cierres y literalmente en enero estaba ya de regreso en Bogotá, y después de un primer semestre también de acomodarme, de buscar lugares en donde quisiera estar y en donde conectaran conmigo, llega en junio mi posición en Groupon, y también tenía muy claro en esas respuestas que no quería necesariamente solo trabajar en luxury. O sea, yo tomé una decisión de si me quiero quedar solamente en lujo, pues me quedo en Australia, porque pues si voy a hablar solamente de lujo, Colombia no necesariamente es el país en donde tiene representación ni directa ni tampoco de muchas de las franquicias. Entonces ahí abro también ese espectro, ¿no? Como que dejo estar cerrada solo en una cosa y abro esas oportunidades. Y lo otro que me di cuenta es que no quería estar en marketing y en PR, que me parecía fantástico, pero que para mí ese no era lo que movía la aguja, y lo que movía la aguja era el área comercial. Y ahí me meto muchísimo más de lleno, porque igual yo en Ralph Lauren también trabajé mucho en el área comercial, pero ahí me meto mucho más de lleno a todo eso, y ya, y cuando ya llega el momento de comenzar en Colombia, comienzo ya mi primer trabajo en el país, que fue Groupon, con una responsabilidad importantísima también de transformar esa área comercial. Así que fue también una decisión no repentina, fue una decisión que no fue tan natural como la de Australia. Mira que yo te contaba que yo siempre quise, entonces como que fue llegar a hacerlo. En el caso de regresar a Colombia fue una decisión mucho más compuesta, y también fue mucho más de poder escuchar mi intuición frente a diferentes no y diferentes experiencias que no necesariamente estaban saliendo como yo esperaba. Y ahí creo que fui muy sabia también en escucharme a mí misma en ese momento, y también de saber que quería regresar a esa dinámica familiar y de alguna manera regresar a casa. Quiero hacer un comentario que me envió Daniel. Ajá, Y bueno, es que, o sea, te lo voy a leer textual. ok. Es Karen piensa siempre muy en grande. Cuando uno está pensando cómo expandir un negocio a nivel nacional, Karen ya analizó 3 países y quiere ser la líder de LATAM. Es Eh, verdad. Eso me lleva a preguntarte, porque me acabas de contar, tú eres muy práctica, pero han habido 2 momentos donde has tomado decisiones no muy prácticas. La primera fue en Australia y la segunda fue, cuéntame más sobre eso. La segunda fue el año pasado. Entonces, el año Ajá. pasado llega un momento en donde estoy,
Estoy viviendo en un país fantástico, maravilloso, que amo, que ya había tenido la oportunidad de vivir, pero no necesariamente de estar allá 100%, que es México, porque la primera vez que yo fui y lideré la operación en México fue en el 2017, pero nunca viví allá, siempre estuve acá, iba y venía. Y para este reto de esta segunda temporada en el 2022, tenía clarísimo que yo tenía que estar basada en el mercado. Era muy importante que yo estuviera allá, que esa fuera mi casa y que yo llegara desde allá a transformar, como te decía, desde adentro, porque también había tenido la oportunidad de que todos los otros mercados ya los había, ya lo habíamos hecho. Entonces tampoco necesitaba esa presencia tan recurrente en otros lugares, pero sí se necesitaba en México. Pero el año pasado empiezo también a ver que eh, después de muchos años y de una gran certeza, yo siempre he dicho que mi experiencia con WeWork, yo tenía muy claro yo qué iba a hacer, independientemente de eso que resaltas de la frase muy ambiciosa de pensar en grande, de cómo soy yo. Cuando yo llegué a WeWork y mi responsabilidad es montar y lanzar esta increíble marca acá en Colombia, construir el equipo, organizar absolutamente todo de cero y crecerlo, era una época muy distinta de la organización, pero yo siempre tuve muy claro que yo quería hacer de esto un negocio. ¿Y qué significa de una manera muy práctica y pragmática? Que lo que entra y lo que sale deja para reinvertir y crecer. Y era una mentalidad muy mía porque pues no era tampoco ni siquiera el momento de la empresa en donde todo era hipercrecimiento y pues creo que eso todo lo conoce públicamente todo el mundo porque ha sido muy claro el caso de esta organización. Pero entonces, creo que esa convicción mía fue fundamental para que con todas las crisis que se vivieron, yo nunca tuviese duda de que lo que yo iba a dejar era un negocio sostenible, que no solo dejara dinero, sino que fuera un negocio real, ¿no? No solamente algo bonito en muchas aristas, sino un negocio real, que tuviera unos ingresos sólidos, que tuviera una estructura de egresos lógica y óptima y que tuviera unos niveles de márgenes y de rentabilidad necesarios. Y el año pasado empiezo a ver ese camino, no solamente en la claridad de ejecución, sino que también empiezo a ver esos resultados en México. Y me empiezo a plantear, ok, si esto es lo que llevas casi 8 años teniendo como tu visión y ya se está cumpliendo, ¿qué es lo próximo? Y en esa pregunta también hay muchas cosas para adentro, muchas cosas de uno, lo que te hablaba de integrar, no solamente es como uno y el trabajo y ya está, sino todo lo que es importante para ti como ser humano, cómo lo quieres integrar y cómo lo quieres traer a que sea una realidad que vivas con plenitud y propósito, ¿no? Y ahí suceden diferentes cosas, entre ellas plantearme, quiero seguir viviendo en ese momento de mi vida en México, quiero regresar a Colombia, y con muchas otras situaciones que obviamente, claramente las situaciones no las controla uno, pero uno sí controla cómo vive las situaciones. Entonces, con muchas otras oportunidades que fueron surgiendo también para el negocio, eh, fue mucho más claro para mí que era momento de cerrar por la puerta grande y entregar para que lo que sea ahora que sean los planes, pues sean absolutamente prósperos, sin necesariamente que yo ya haga parte de lo que viene, porque era el momento de decir, hasta aquí es el momento en donde yo quiero construir. Entonces, todo ese año también fue un año de muchísimas situaciones, cosas que no controlas, expectativas de un lado, que salen de otra manera, pero que estuve un poco más en una visión también como en el 2011, un poco más de observar, observar, observar y de también preguntarme a mí misma muchas cosas y empezar a encontrar esas respuestas. Y con eso, pues obviamente decidí que cerraba el 2024 y en diciembre cerrar el ciclo como líder de WeWork en Hispanoamérica y empezar también a venirme, a trastearme, a tener otras cosas en el panorama y de tener esa misma convicción de hoy siento que es un momento fundamental para poder aprovechar muchas oportunidades que no son tan evidentes en Colombia. Entonces, literalmente de estar en esa fase de descubrirlas y de cuando se puedan descubrir, de ser parte de ellas desde una etapa muy temprana. Así que esos son momentos en donde también es importante apreciar la esencia del tiempo. Y yo soy alguien que no cree en las debilidades y las fortalezas. Yo creo que todo en la vida, a uno, dependiendo de la circunstancia, le juega a favor o en contra. Y yo soy muy impaciente.
Entonces creo que también es un momento también muy importante para que ese concepto de paciencia pueda jugar de una manera muy sabia para mí, y no al contrario de pronto de caer en un hacer, 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 hacer por la impaciencia y después perder un poco ese norte. Entonces, también es importante darnos esos momentos de tiempo. Y ojo, el tiempo no es eterno, nada es eterno. Entonces, de presencialidad, de también parar un poquito y extrapolarse y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Y también de tomar cuando son decisiones importantes para la vida, es importante que tampoco todas se tengan que tomar de un segundo para otro. Hay momentos donde sí necesitas esa agilidad, pero esa agilidad también viene acompañada de otras razones, motivaciones, etcétera. También hay otras que de pronto necesitas verlas desde otra óptica y para eso también es importante tomarse un poquito más de tiempo. Eso también es práctico. Sí. Y quiero volver a algo que hablamos al principio, y es ese equilibrio o a ver, qué tanto uno como que liga esa identidad del cargo que uno representa con lo que uno es, ¿no? Ujú. Sí, no, ¿Cómo, total. cómo has llevado ese proceso? Sobre todo cuando es por tanto tiempo que se construye una relación, es que es eso, es una relación. Entonces hay que aprender a convivirla sin que se vuelva tu única identidad. Es como convivir tu relación de pareja. Tiene que haber una identidad individual y, por supuesto, después una identidad colectiva que está para mí guiada porque literalmente las dos personas quieran construir hacia el mismo lugar, quieran eh, crear cosas en conjunto, pero eso no significa que de la misma manera y eso no significa que las dos personas tengan que ser iguales. Entonces creo que de alguna manera es esa misma relación porque, por supuesto, estoy representando una marca y no solamente fue la última que representé con muchísima convicción, y con un propósito muy en conjunto, porque eso es lo que nos unía. Al final, yo pude representar, he podido representar las marcas que he representado, Ralph Lauren, Groupon, EF, WeWork, porque creo en que compartimos un propósito que estamos construyendo. Así de sencillo. Yo no podría simplemente ponerme una camiseta cualquiera y ya está. O sea, tiene que haber algo que literalmente conecte. Entonces ahí es donde empiezas, si eso no está bien manejado, ahí es donde empieza esa identidad a mezclarse. Pero también es muy importante entender que representas esa marca, pero esa marca no necesariamente representa el 100% de ti. Entonces, para llegar a ese punto es muy importante también autoconocerlos y también saber que es fundamental en algunos momentos llevar conversaciones paralelas. Llevamos conversaciones en donde representamos un propósito de la marca, pero también está bien que representemos nuestro propio propósito. Entonces, lo bonito de eso es la coherencia, como se encuentran, no es como que tengas que hablar de dos maneras distintas, sino que puedes llevar un camino paralelo, pero que no necesariamente te lleve a que tú solo seas lo que la marca representa. Y para eso igual es un trabajo, ¿eh? O sea, creo que también es muy importante. Yo misma te lo compartía, es un trabajo que yo conscientemente hace unos años decidí, porque durante los primeros años fue muchísima representación de mi identidad completamente, de algún modo, no sé si la palabra sea absorbida, pero sí mucho más integrada con la identidad de la marca. Y en el momento en donde digo, creo que podemos hacerlo juntos, hay muchas cosas que se empiezan ya a desarrollar frente a mi voz, frente a mis ideales y frente a lo que me gusta compartir, que converge con la marca, pero que no necesariamente es exclusivo de la marca, es exclusivo de Karen Escarpeta. Entonces, es eso, es poder también tener muy claro que obviamente si representamos una marca tiene que estar compuesto por nuestra esencia, pero que no necesariamente tiene que ser solo uno. Pueden ser varios caminos que sean congruentes, pero que no necesariamente todo se absorba hacia la marca que representamos. Quiero cerrar un poco con algo que quieras añadir. O sea, ¿quieres añadir un mensaje final antes de que concluyamos el episodio? No, es que no sé, es que siento que hay tantas cosas de lo que hablamos que literalmente Sí. conózcase, escúchese y sea valiente, porque al final eso es lo único que uno le permite, ¿no? Pues porque puedes estar expuesto a muchas cosas, pero a veces si no tienes esa valentía de reconocerlo y de decir, voy para adelante,
me aviento, salto, pues entonces se queda simplemente como en una idea que nunca vamos a saber a dónde te puede llevar. Entonces sí, como que todo empieza igual por uno. Hay que realmente ser muy juicioso en querer hacer esa tarea de descubrir lo que a uno le gusta, lo que a uno lo mueve, y también de estar en ese proceso muy tranquilo en la valentía de equivocarnos, pues porque van a llegar muchos no, van a encontrarse con muchas salidas que no se esperaban, unas mejores que otras, pero de todo se aprende. Karen, si hay alguien inquieto escuchándonos y quiere saber más sobre ti, sobre lo que haces, ¿dónde pueden encontrarte? Amo, para mí una de las cosas que más disfruto en la vida es escribir, y amo compartir todo lo que escribo a través de LinkedIn. Entonces, Sí. podría decir que en la red en donde estoy más, no activa, sino presente, porque me gusta mucho también interactuar y lo que recibo con mucha autenticidad también más que en comentarios, yo diría que a veces en la parte de los inboxes, me gusta compartirlo. Entonces, le dedico la presencialidad de compartir muchísimo desde esa perspectiva de aprendizaje que LinkedIn tiene. Entonces, literalmente, eh, linkedin.com/Karen Escarpeta y ahí estamos. Bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a Karen Escarpeta por su tiempo y por la buena conversación que tuvimos. Y como estamos acá ya en confianza, quiero recomendarte otro episodio que está buenísimo de Inminente Podcast con otro bicho súper raro. Y ese bicho raro se llama Sara Bojanini. Así que si quieres seguir aprendiendo de mujeres tan tesas como Karen, te invito a escuchar el episodio de Sara Bojanini, que estará en la descripción de este episodio. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio de Inminente Podcast.